Último tramo de la charla, aquí en La Mañana en Camino, con la doctora en Ciencia Política, investigadora y docente Verónica Pérez Bentancur. Es la coeditora, junto a Juan Andrés Moraes, también doctora en Ciencia Política, a propósito del libro De la estabilidad al equilibrio inestable, elecciones y comportamiento electoral en Uruguay 2019. Este libro que además el público en general, los oyentes de La Mañana en Camino, de pronto en particular, podrán conseguir en nuestras librerías. Estábamos hablando, a propósito, de la estabilidad al equilibrio inestable, que es un gran título, pero además que representa bien la situación política electoral del Uruguay y lo que arrojó la última elección en particular. ¿Quién creó esta definición perfecta? Esa definición es más de Juan Andrés que mía, debo decir. Bueno, ¿no? Que sabe titular muy bien. Con Juan Andrés hicimos en conjunto el trabajo de edición, y en un momento había que elegir el libro, había que elegir el título, ¿no? Y bueno, ¿y qué título le ponemos? Bueno, la verdad que la idea de, para ser sincera, la idea fue de él, ¿no? Pero refleja bastante bien la diversidad de capítulos, ¿no? que tiene el libro, que son de distintos temas, ¿no? Porque hay capítulos de opinión pública, hay capítulos sobre selección de sobre las elecciones internas, ¿no? Sobre selección de candidaturas, hay capítulos de formación de gobierno, hay capítulos que analizan la volatilidad en larga duración, ¿no? Bueno, hay un capítulo sobre las mujeres y política, qué sé yo. bueno, mira, hagámoslo bien corto. Ah. El libro está dividido en grandes capítulos o partes, ¿verdad? Que incluyen secciones, sí. distintos capítulos. En el contexto de las elecciones, y allí tenés la opinión pública uruguaya explicando el voto. Este es un artículo escrito, un capítulo escrito por Martino Perti y Rosario Queirolo. Twitter y el proceso electoral 2019 en Uruguay. Bueno, está escrito por una barra larga, Bogliacini, Borba, Gianbruno, o el propio Perti y Rafa Piñeiro, del que hablé hace un rato. Crónica de una derrota inevitable, tensiones distributivas en las bases sociales del Frente Amplio y caída de su voto popular. Esto está escrito por Fabricio Carneiro y Fernando Filgueira. Después, en la parte 2, hacia las elecciones nacionales, oferta electoral y elecciones presidenciales en Uruguay 2019, fragmentación, nuevos partidos y avance del personalismo. Esto está escrito por Diego Luján, que también cada tanto nos ayuda a poner La Mañana en Camino. Bueno, lo que hablábamos hace un rato, cabildo abierto, oportunidades y desafíos para la construcción partidaria en un sistema de partidos institucionalizado. Este capítulo está escrito por Felipe Monestier, que nos visita también frecuentemente, Liuen Nocheto y Fernando Rosenblatt. Y después tenemos, en la parte 3, las elecciones nacionales. En la parte 2 te faltó el capítulo. Ah, sí, mira vos, qué acto fallido, porque justo te lo iba a citar y me olvidé. Hablando de buenos títulos, el capítulo de Daniel Buquet, nuestro querido amigo, fundador de la columna de análisis político en La Mañana en Camino, junto con Adolfo Fito Garcé, junto con el Fito, fundador de la columna de análisis político en La Mañana en Camino. Y además, promotor de la participación de vuesa merced en este programa. Es verdad. Elecciones primarias obligatorias, simultáneas y muy abiertas. Muy abiertas. Ese es el sello de Buquet a la hora de titular, sin duda alguna. Para después ir, ahora sí, a las elecciones nacionales, las elecciones del 2019, continuidad o desalineamiento. Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿verdad? Un repaso de la evolución de la fragmentación partidaria y la volatilidad electoral por el propio Buquet y también por Jaime Jafé. La pecera rebelde, explicando el trasiego de votos de octubre a noviembre. Bueno, otro peldaño muy interesante de las últimas elecciones, ¿verdad? Muy interesante. De Nicolás Schmidt y Rafael Porsekansky, al que citabas recién. Sí. Las mujeres, bueno, este capítulo te incluye, ¿verdad? Porque lo has escrito junto a Santiago Acuña y Jimena
Alvarenga, las mujeres en las elecciones nacionales del 2019, claves territoriales del cambio, geografía y comportamiento electoral de las elecciones nacionales, de Antonio Cardarero, que es un especialista en estos temas, ¿verdad? Junto a Isaac Cisneros y Martín Freijedo, para después llegar al último tramo del libro, el producto de las elecciones, parlamento y gobierno, es decir, qué nos dejan las elecciones, qué cosas eligieron las elecciones, el parlamento de la alternancia, examen de la 49ª legislatura, escrito por otros expertos en la materia, Daniel Chaschetti, que también nos acompaña siempre en la columna de análisis político, y Esteban García Ortiz, conformación y dinámica y perspectivas de la coalición multicolor, con Adolfo Fito García y Rafael Porsekansky, para llegar al final con el capítulo El proceso electoral uruguayo 2019 en perspectiva comparada. We are fantástico, are we, aludiendo y citando a la famosa frase de Jorge Valle, ¿no? Sí. De Juan Andrés Moraes, uno Moraes. de los editores, Federico Acosta y Lara, Guillermo Martínez y Marcelo Wilczynski. Bueno, y después para finalizar con un anexo escrito y recopilado por Federico Acosta y Lara, Guillermo Martínez y también el propio Marcelo Wilczynski, a propósito de los contenidos de este libro. Bueno, ahora ya los citamos todos y están todos están nombrados. A todas las autoras y todos los autores nombrados. Yo te dejaba como consigna para desarrollar un poco en esta segunda parte, y siempre a cuenta de más, lo que aventura nuevos encuentros, esto que ustedes señalan a propósito de las novedades que dejó esta elección, muestran un cambio en la oferta programática. Sí. Otra vez me parece que aparece Cabildo Abierto, pero en todo caso, desarrollame esa idea. Sí, todo nos conduce a que, por eso te digo que el libro, sin querer, o sea, sin ser premeditado, porque aquí no hubo una intención de Juan Andrés ni mía como editores, ¿no? Como de confluir en el análisis de Cabildo Abierto, pero en realidad, digo, los capítulos terminan confluyendo en el análisis de Cabildo Abierto como un actor relevante, porque realmente su aparición cambia, ¿no? Cambia la política electoral y la política interelectoral, ¿no? Y bueno, y evidentemente es el fenómeno novedoso de esta elección. En términos programáticos, por eso, otra vez, ¿no? El gran cambio al interior del bloque de derecha, ¿no? Porque el bloque de izquierda permanece inalterado, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo que también debe recalcarse, ¿no? O sea, el bloque de izquierda, que es el Frente Amplio, ¿no? Permanece, es un monobloque, ¿no? Permanece inalterado, salvo porque pierde votos, ¿no? Pero en el resto, en el resto no aparecen otros partidos por izquierda, ¿no? No aparecen ni parecen existir atisbos de que aparezcan, ¿no? Y por otro lado, el Frente Amplio pierde votos, pero mantiene su capacidad de movilización, o sea, sigue convocando grandes actos populares, es decir, pierde votos, pero se reduce electoralmente, ¿no? Pero no le aparecen competidores por izquierda y sigue siendo un partido movilizante, ¿no? Entonces, y en términos programáticos, tampoco hay novedades adentro del Frente Amplio, adentro de la izquierda, ¿no? Donde hay novedades, donde hay cambios programáticos, más que nada, según mi opinión, y es lo que refleja el libro, es adentro del bloque de derecha, ¿no? Donde hay cambios programáticos y los otros cambios que veníamos comentando antes, ¿no? Está más fragmentado que antes, aún cuando el bloque cuando funcionó en términos de coalición en el gobierno, ¿no? Porque en este periodo el gobierno vuelve a ser una coalición. Estábamos acostumbrados en los últimos 3 periodos a un gobierno de partido, ¿no? Porque el Frente Amplio tenía mayoría, pero en realidad gobierno de coalición ya hubo en Uruguay, ¿no? Pero la coalición tenía menos socios, ¿no? Y era quizás más homogéneo. Quizás más homogéneo.
Entonces sí, la aparición de Cabildo Abierto hace, y esto nos conecta con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, hace que algunos temas cobren relevancia en el discurso de la derecha, aunque no necesariamente, ya han pasado 2 años de la elección, aunque no necesariamente hasta el momento han cobrado todos esos temas relevancia en términos de políticas públicas, ¿no? En el sentido de que hasta el momento no se han materializado en términos de política pública, la mayoría de ellos. Pero bueno, Cabildo Abierto le agrega 2 cosas, me parece, ¿no? a la derecha, o 3. Por un lado, al bloque de derecha lo tira más a la derecha en el sentido de, en algunos temas, ¿no? Claro. En los temas valóricos, digamos, ¿no? O en la agenda de género, ¿no? Eh, en el sentido, y esto es relevante, porque en el sentido de que si bien los partidos del Partido Colorado y el Partido Nacional fueron férreos opositores a muchas de, no todos sus integrantes, pero en general, ¿no? Estoy hablando en general, fueron férreos opositores a muchas de las reformas legislativas que ampliaron derechos a las mujeres en Uruguay, ¿no? O sea, se opusieron, por ejemplo, a las mujeres y a la diversidad sexual, ¿no? Se opusieron a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se opusieron a la ley de matrimonio igualitario, se opusieron a la ley trans, y no necesariamente fueron promotores de otras leyes más blandas, ¿no? De esta agenda, como la ley de violencia de género, ¿no? O el sistema de cuidados. Sin embargo, lo que se veía hasta ese momento eran actores opositores, pero no reaccionarios, ¿no? Es decir, actores que o se oponían o, en el mejor de los casos, no promovían estos temas, pero bueno, como mínimo los toleraban en algún sentido, ¿no? Y eso iba iba de la mano de que no existía un cuestionamiento tampoco hacia los movimientos sociales que promovían estos temas, ¿no? O hacia los organismos internacionales que promovían estos temas. Eso cambia con la aparición de Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto polariza este tema, ¿no? Y lleva a los bloques de derecha más a la derecha, ¿no? En el sentido de que empieza a cuestionar, ¿no? Entonces, esto tiene un nombre en la literatura, la literatura en ciencia política empieza a estudiar esto con el nombre de reacción hacia las políticas de género, ¿no? O gender backlash se le conoce. Y eso es novedoso en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, se cuestiona hasta la agenda más soft hasta la agenda feminista más soft, ¿no? Más liviana, ¿no? Liviana no en el sentido de trivial, pero menos conflictiva, ¿no? Sí, sí. Como, por ejemplo, la existencia de la violencia de género, ¿no? Eso nunca había sido cuestionado en el pasado, la existencia del fenómeno, ¿no? Sin embargo, es cuestionado ahora, ¿no? O bueno, o esta idea de eliminar el lenguaje inclusivo, ¿no? O el lenguaje género sensitivo del Estado, ¿no? Prohibir eso en el Estado. Eh, Más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no? En realidad son agendas menores, me parece, pero muy polarizantes. No lo hace solo esta derecha, es una característica de los partidos de derecha radical, ¿no? Por ejemplo, eh, Keiko Fujimori en Perú, una de sus propuestas de campaña era eliminar la palabra género de todas las políticas públicas aprobadas por el Estado peruano, ¿no? Entonces, en ese sentido polariza. También polariza respecto a otros temas, en los que sí, capaz había un poco más de diferencias, pero me parece que corre también la agenda a la derecha, ¿no? Como los temas vinculados a los derechos humanos y a los derechos humanos vinculados a la dictadura, ¿no? A las violaciones ocurridas durante la dictadura. Y después, entonces, esto tira a la oposición, al gobierno, a la derecha, tira al Partido Nacional y al Partido Colorado a la derecha. Y después, Cabildo Abierto también hace que, fíjate, es como una paradoja, ¿no?
no es una paradoja, pero es propio de estos partidos. Lo tira al Partido Nacional y al Partido, o por lo menos tensiona al Partido Colorado y al Partido Nacional en sus posiciones más liberales respecto a la economía, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué? Porque Cabildo Abierto tiene una posición que no es necesariamente liberal Sí, respecto sí, a el manejo de la economía, ¿no? sí, sí. Y ya lo ha demostrado, ¿no? Y bueno, la discusión que existe actualmente respecto a la regulación de los precios, ¿no? Cabildo aparece con, y Manini y Ríos aparece con una posición bastante menos liberal, ¿no? Que el gobierno. Entonces, en ese sentido, Cabildo Abierto tira programáticamente, tensiona, digamos, a los otros dos partidos, a los partidos históricos de derecha, en un sentido menos liberal en la economía y en un sentido más conservador en lo moral, ¿no? Me parece que esa es como la gran diferencia programática que uno podría rastrear respecto a la comparación con el pasado reciente. Eh, Como que yo resaltaría ese Ujú. punto. Y hay otra cosa que te dejé planteado como, bueno, que Mm, está incluida en el libro, pero que forma parte de una discusión un poco más amplia, una mirada un poco más amplia, y tiene que ver con eso que yo te señalaba, que a veces no me doy cuenta si luce como una fortaleza o como una debilidad, que las oferta política, que las opciones políticas, por un lado, o se parecen demasiado entre sí, o tienen tal alteridad que uno teme que si gana el otro se va todo al infierno y sí. viceversa, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos, Mm. también ahí apelo a tu condición de profesora, cómo podríamos encontrar un justo medio en donde, entre comillas, no dé igual que gane cualquiera, pero Sí. tampoco que de tanto parecerse se generen espacios libres para que desde la antipolítica aparezcan presuntos, fieles, nuevos voceros del público. Bueno, lo último que acabas de decir no es un fenómeno, o sea, en Uruguay creo que se está lejos de eso, pero eso es lo que pasó en Chile, ¿no? Tanto se indistinguieron las plataformas programáticas. Bueno, las plataformas programáticas no solo, ¿no? Y las políticas públicas que llevó adelante la concertación, la ex concertación, ¿no? Luego de venir en nueva mayoría, y el bloque de derecha, que tuvo diferentes nombres a lo largo de la historia, pero que básicamente está compuesto por la UDI y RN, el partido de Piñera, eh, ¿no? Tanto se indistinguieron programáticamente, sobre todo en temas distributivos, redistributivos, que la izquierda, los gobiernos de la concertación fueron hipermoderados, ¿no? En términos de avanzar en mayores niveles de estatismo, ¿no? Sobre la economía y sobre la política laboral, ¿no? Incluso se indistinguieron en términos morales, ¿no? Yo qué sé, el divorcio se aprueba en Chile recién en el 2002, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo solo en 3 causales recién en el 2017, ¿no? Tanto se indistinguieron que generaron un sistema que la consecuencia de eso es la aparición del fenómeno antipolítica de independientes, que es lo que domina Chile hoy, aun cuando capaz que para muchos esto no... eh, ilusionados con el fenómeno Boric, que esto no es visible, pero en realidad lo es, cuando uno rasca un poco, ¿no? Si uno mira la conformación de la Asamblea Constituyente, que terminará su trabajo este año, en Chile está compuesta básicamente por independientes y candidatos que compitieron con un discurso antipolítica y antipartido, ¿no? Eso está lejos aun cuando gana Boric, ¿no? Cuando después gana Boric y bueno, hay una nueva construcción partidaria, ¿no? Que es esta construcción que se llama Frente Amplio, al igual que en Uruguay, pero que tiene unas características bastante diferentes. Eso está lejos, me parece, de todas formas, de ser la realidad de Uruguay, ¿no? Donde los partidos siguen siendo relevantes programáticamente. Y en ese sentido no es lo mismo, ¿no? Y además siguen siendo relevantes programáticamente y siguen concitando
la mayoría de las adhesiones del electorado, es decir, si uno mira el voto en blanco, o sea, sí, es marginal en el sistema, ¿no? Y el voto en blanco y las tasas de personas que van a votar sigue siendo estable, ¿no? O sea, no hay, pese a que el voto es obligatorio acá, ¿no? Y esto determina un incentivo para ir a votar, pero de todas formas, ¿no? Podrían disminuir los niveles de votación o podrían expresarse en aumentos de voto en blanco. Eso no es visible, ¿no? No parece ser un peligro. En todo caso, cuando el voto en blanco aumentó, que fue en las elecciones municipales, en estas que pasaron, ¿no?, en las anteriores, más bien Sí. tenía que ver con un fenómeno de desinformación que de descontento, ¿no? Entonces, eso yo no creo que sea un problema en Uruguay, ¿no? Los partidos siguen reuniendo grandes niveles de adhesión. Pese a esto, no es lo mismo, ¿no? Acá como sí pero no, ¿no? No es lo mismo que gane la derecha o que gane la izquierda en términos de políticas públicas, pero tampoco, por las características del sistema uruguayo, no es dable esperar, si acabas tu pregunta, que creo que sí, no es probable que ocurran grandes cambios. O sea, sí cambios, sí no es lo mismo, y en particular puede no ser lo mismo, o sea, seguramente no es lo mismo, para algunos sectores de la población que necesitan más protección, ¿eh? O más intervención estatal, ¿no? Pero no es esperable, ¿no?, encontrar grandes cambios o grandes giros, ¿no?, en las orientaciones de política pública. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, te voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo redistributivo y un ejemplo de la agenda de derechos, ¿no? A ver. Un ejemplo redistributivo. Pese a que este gobierno tiene una posición liberal en términos económicos, ¿no?, y a que probablemente la mayoría de sus miembros, la mayoría de los políticos que integran, sacando un poco a Cabildo Abierto, ¿no?, que integran la coalición multicolor, tengan preferencias por no convocar más a los consejos de salarios, no lo van a hacer. O sea, lo van a seguir convocando. ¿Ah? Quizás debiliten su funcionamiento, ¿sí?, en un modo que perjudica a los sectores populares, ¿sí? Pero no es esperable que desmonten el sistema. ¿Por qué no es esperable que desmonten el sistema? Bueno, porque es muy costoso electoralmente, ¿no?, desmontar una política popular, ¿sí?, que ha sido, como han dicho varios economistas, el otro día escuchaba a Mauricio de Rosa, ¿no?, analizar los datos sobre desigualdad y pobreza en Uruguay. Los consejos de salarios la negociación colectiva de los salarios han sido uno de los responsables principales del aumento del salario real durante el 2006 en adelante, ¿sí? Entonces, volver al sistema donde la fijación del salario era casi exclusivamente por el mercado, ¿sí?, generaría unos efectos probablemente muy perniciosos para algunos sectores que tienen escasa capacidad de negociación, ¿no? Entonces, hacer eso electoralmente tendría muchos costos para los partidos que integran la coalición, ¿no? En un sistema como el nuestro, ¿no?, como vos decías, es un sistema donde el equilibrio entre los bloques es muy equilibrado, valga la redundancia, ¿no? Si te vas a otra... Ese me parece un buen ejemplo, solo para jugar, a menos que empiece a ser exitosa la prédica cada vez más frecuente, que podría desembocar en la siguiente conclusión. Por responsabilidad de los consejos de salario es que los trabajadores
ganan demasiado y eso impide a los empresarios, en particular los medianos y chicos, a contratar más personas y por lo tanto, un fenómeno que de alguna manera se ha intentado consolidar, una idea que se ha intentado consolidar, por lo tanto podríamos llegar a la conclusión de que si una persona está desempleada es no por culpa de las condiciones macroeconómicas, no por culpa del, como siempre ha sido históricamente el ministro de Economía, bueno, en este caso una ministra, o el gobierno de turno, sino porque los sindicatos se lo impiden al obligar al empresario a pagar demasiado salario y bueno, y otro flaco más, otra flaca más no puede contratar. Esa es una idea que paulatinamente se ha instalado, mejor dicho, se ha procurado instalar. Eso sería, en realidad, esa idea, yo no soy experta en este punto de política económica, pero esa idea no tiene, según lo que he leído, no tiene demasiada evidencia empírica en relación a las rigideces que generan estos mecanismos de negociación colectiva sobre el mercado de empleo, pero no importa, pero voy a la otra pregunta que entiendo que me estás haciendo, que esta idea, está bien, lo pueden, es un discurso que está, digo, que se maneja, pero creo que no es, no tendría la suficiente adhesión, ¿no?, en las grandes mayorías, con una tasa de desempleo. O sea, si la tasa de desempleo de Uruguay fuera muy alta, muy alta, ¿sí? Mucho más alta de la que hay ahora, no sé, la tasa de desempleo del 2002, ponele, ¿no? En ese caso, quizás el argumento que vos hacés tenga un poco más de resonancia, ¿no?, en las en las mayorías populares, ¿sí? De otra forma, creo que no funciona, y funciona más para el lado de lo que muestra la literatura en política comparada sobre lo costoso que es desmontar estados de bienestar, ¿no? Es muy costoso desmontar políticas populares, ¿sí? Porque, bueno, porque en realidad la mayoría del electorado son sectores populares, ¿no? Son clases medias, son sectores trabajadores, ¿no? Clases medias o sectores de nivel socioeconómico más bajo que se ven beneficiados por estas políticas de protección estatal. Entonces, sí, creo que sí es visible, y lo ha sido, ¿no? Sí podemos ver cierta degradación en la forma en que se usan estas instituciones, ¿no?, en este caso los consejos de sala, o cosas como, no sé, el gobierno acordaba, votaba la mayoría de las veces, esto está mostrado, ¿no?, por Fabricio Carneiro, por ejemplo, que escribe en el libro, votaba la mayoría de las veces con los trabajadores, los gobiernos del Frente Amplio, y ahora los gobiernos de la coalición multicolor la mayoría de las veces votan en el Consejo Superior de Salarios con los empresarios, ¿no? Sin embargo, el mecanismo no se desmonta, sigue existiendo, ¿no?, aunque funciona de una forma más degradada, y eso ha quedado de manifiesto en la pauta salarial que ha mandado el gobierno a los consejos de salarios, que hacen que los consejos de salarios se ajusten, que los salarios se ajusten por debajo de la inflación. Y eso ha redundado en pérdida de masa salarial. Pero te pongo otro ejemplo. A ver. Que va a dar para una agenda no redistributiva, ¿no? La agenda de derechos, de nuevos derechos, de igualdad de género, ¿no? Todos los integrantes de la coalición multicolor estuvieron en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Tan en contra estuvieron que hasta después que se aprobó, intentaron tirar abajo la ley mediante un llamado a referéndum, no lo lograron. Sí, no, de todos modos, ese llamado, ese intento de consulta popular, no contó específicamente con los aparatos partidarios, ¿no? Más allá de algunas guiñadas o algunas adhesiones. Bueno, en realidad más o menos, ¿no? A Porque lo que no lograron los aparatos, más o menos, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los líderes, ¿no?, los líderes relevantes, integraban la coordinadora que buscaba convocar un referéndum contra esa ley. Bien. Lo que no tuvieron fue la capacidad de movilizar al electorado por una forma, por la estructura que ellos tienen, ¿no?, por la estructura que tienen estos partidos, no tuvieron la capacidad de movilizar al electorado para tirar abajo la ley, ¿no?
Esto no quiere decir que probablemente, ahora no me acuerdo el número, la cifra exacta, ¿no? Pero llegaron, creo, a menos del 10% de las Sí, adhesiones cuando tenían que llegar al 25%. Esto no quiere decir que solo el 8% de la población en Uruguay esté en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, probablemente sea una proporción mayor, ¿no? sí, Pero sí, las encuestas también mostraban que esa era una ley popular, ¿no? En el sentido de que la mayoría de la población estaba a favor de la ley. claro. No una grandísima mayoría, pero una mayoría significativa. Ahora, esa ley se vota, ¿no? Sí, Se vota, se aprueba, se implementa, con unos resultados bastante significativos, ¿no? En términos de interrupciones legales que ocurren dentro del sistema de salud y de descenso de la mortalidad materna. Pero los partidos de la coalición multicolor están en contra ¿no? de la ley. Ahora, incluso hay cabildo abierto, ¿no? Incluso el presidente se declara pro vida, ¿no? Y cabildo abierto, los integrantes de cabildo abierto piensan que esa ley está mal, ¿no? Como la ley trans, por ejemplo, ¿no? Y que nunca debió haber sido aprobada. Sin embargo, no van, ¿no? La estrategia no es derogar la ley, ujú, ¿no? Derogar esa ley tendría costos electorales. ¿Sí? Otra vez, porque es una ley popular, porque es una ley que funciona bien, ¿no? Una ley, eh, ¿qué hacen? Entonces no van a derogar esa ley, ¿no? Aunque esa sea su primera preferencia. Pero pueden hacer otras cosas para degradar la ley, ¿no? Para degradar la implementación de la ley, y que parece que están ocurriendo, ¿no? Como por ejemplo, no controlar la objeción de conciencia médica, ¿no? O no controlar en el sentido de no intervenir, ¿no? Ante la objeción de conciencia médica, ¿no? Como esto también fue problemático para el gobierno del Frente Amplio, pero hubo una intervención en el sentido de, bueno, hay lugares donde todos los médicos son objetores, se hizo un esfuerzo para llevar médicos no objetores, ¿no? Aquí exacto. es más, bueno, lo dejamos, ¿no? Lo dejamos, que funcione al libre mercado, digamos, ¿no? Pero no van a derogar la ley, lo que no quiere decir que no degraden su implementación, ¿no? En ese sentido, vuelvo a la pregunta inicial, no es lo mismo quien gobierne, ¿no? Desde el punto de vista de ¿no? de los diferentes, de las diferentes demandas sociales y los diferentes grupos que presionan este, por unos por unas políticas o por otras, ¿no? Ujú, Podríamos hablar del sector productivo. No es lo mismo para los empresarios que gobierne la izquierda, ¿no? que gobierne la derecha. Claramente no es lo mismo. ¿No? claro. Claramente no es lo mismo en el funcionamiento de los consejos de salario, Sí, sí, ¿no? obvio. Entonces, para mí no hay, sí hay distinción partidaria, sí la hay, ¿no? Pero la dinámica de la competencia política en Uruguay hace que esa distinción partidaria no se traduzca en términos muy abruptos, ¿no? En términos de política pública, lo que no quiere decir que no afecte de una manera significativa a determinados grupos sociales, ¿no? Grupos de presión o movimientos sociales, o no sé. Eh, pero eso está dado por la forma por esto que vos mencionabas, trayendo la afirmación que hacía Jorge Lanzaro el otro día, ¿no? Ujú. Un pequeño cambio en el electorado hace que, ¿no? Como que se dé vuelta que cambie quién gobierna, ¿no? El sistema es muy competitivo, ese es el punto, ¿no? Bien. Bueno, yo te agradezco mucho, Vero, como siempre. Verónica Pérez Bentancur nos ayudó a poner la mañana en camino, junto a Juan Andrés Moraes, en su condición de editores del libro editado por el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, aunque con profesionales que, que no solo trabajan en el marco de la No, Universidad de la República, ¿verdad? De la estabilidad al equilibrio inestable, elecciones y comportamiento electoral en Uruguay 2019. Este es el libro, yo les invito a que, si pueden, se arrimen a él, lo lean, se apoderen y se llenen de nuevas preguntas, que de eso se trata. Bueno, Vero, gracias como siempre y saludos. ¿Eh? bueno, gracias a vos. Te hice trabajar largo hoy. ¿Eh? No, no pasa nada, es un gusto siempre. Bueno, lo dicho, estamos poniendo La Mañana en Camino, 16 temporadas.
nos importan las ideas. Ya venimos.